hoy la población también tiene un motivo más, no sé si para acelerar, pero por lo menos para respirar con determinada tranquilidad a pesar de las repercusiones que ha habido, y es que el gobierno ha retirado el proyecto de la ley de antilegitimación. Esto está orientado a esos señores que se han enriquecido en millones y millones, que no pueden justificar esas ganancias. Abrimos la posibilidad de recibir toda observación, toda inquietud y duda que tengan los sectores como transporte, gremiales, pequeños productores, medianos, empresarios, absolutamente todos. Se aprueba la ley de investigación de ganancias ilícitas y hay un paro nacional que le está diciendo al gobierno que no va a acatar esa ley. Luego llevarla adelante va a ser una locura, un suicidio político para el gobierno. Esta ley que quieren aprobar sataniza a toda la familia gremial, comerciante, transportista en su general. Vamos a paralizar momentáneamente para poder socializar con todas las organizaciones. Como órgano ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley. El gobierno decidió retirar de su tratamiento el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas de la Cámara de Senadores en medio de anuncios de protesta que se gestaban para la siguiente semana. Algunos políticos, algunos grupos que buscan permanentemente la desestabilización en nuestro país han instalado no solamente la desinformación, sino el temor respecto a una ley que busca cumplir con estándares internacionales. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, anunció la tarde de este jueves que el gobierno decidió retirar el cuestionado proyecto de ley contra ganancias ilícitas que provocó el rechazo de una serie de sectores en el país. En la conferencia de prensa, la autoridad acusó a la oposición de utilizar el proyecto de ley como una excusa para instalar la desinformación y sembrar temor entre los sectores populares. Han utilizado la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas como una excusa para instalar la desinformación, como una excusa para sembrar temor entre sectores populares del pueblo boliviano. Nos acompaña esta noche el alcalde de La Paz, don Iván Arias. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estamos felices, ¿no? A ver, no solo por lo del partido, ¿esto qué le parece a usted? Yo me acuerdo que esta mañana dijo algo. Le pido al gobierno que se desmoralice por don Evo Morales, ¿no es cierto? Y en la tarde viene el anuncio del retiro del tratamiento de este proyecto de ley. Yo creo que al gobierno le hace muy bien desmoralizarse, es decir, que Evo Morales siga marcando la agenda, una agenda de confrontación, una agenda que hace daño. Nosotros nos sumamos al paro señalando de que esa ley parecía bonita, pero en realidad era maldita. Y dimos los argumentos y creo que en un principio no se quiso comprender, se dijo que estábamos desestabilizando, que se estaba reagrupando, y yo fui detrás de una causa. Y la causa creo que ha sido sometida a evaluación de grupos sociales más fuertes, como por ejemplo los auríferos, que salieron con una declaración muy fuerte, los transportistas, el sector gremial del Alto, que tardó en entender, y creo que eso se le venía al gobierno, creo, una avalancha, y creo que es una decisión sabia del presidente retirar este proyecto de ley. Si uno escucha el discurso de las autoridades del gobierno, de algunas autoridades del gobierno, lo que dicen, lo que sostienen es que hubo una mala información, que hubo una mala campaña por parte de la oposición, que lo que hizo fue, de alguna forma u otra, desinformar a la población sobre el verdadero fin
de esta normativa. ¿Qué opina al respecto, alcalde? No, mire, esta mañana se intentó en el Alto socializar y la gente les dijo, no, nos están tomando el pelo. Díganos esto, y ellos no pudieron explicar. El gobierno nunca socializó, sino que fue simplemente informar. Socializar quiere decir, oye, mira, ¿qué opinas? ¿No estás de acuerdo en esto? Muy bien, lo voy a tomar en cuenta. No, el gobierno fue a informar. La ley va a ser así. No dejaba, la presidenta de la Comisión del Senado, si no me equivoco, se tuvo que retirar porque dijo, aquí no hay diálogo. Entonces yo creo que fue una mala decisión, un mal manejo por parte del gobierno. La ley en sí misma era mala, listo, estaba mal, porque ¿quién puede estar en contra de que se investigue a los corruptos? ¿Quién puede estar? Por supuesto, pero cuando ahí entra la letra chica, estaba mal planteado, se creaba un superpoder, a mí lo que más me llamaba la atención es que, digamos, a vos te investigan. Te investigan, te congelan tus fondos, te congelan tus bienes, todo, pero después demuestras que todo está legal. ¿Sabes qué? Yo le quiero iniciar juicio a los que me han hecho esa tarea. Imposible. Eran señores intocables. Entonces, esto generaba un ambiente. Pero bueno, ya, yo quiero mirar hacia adelante. Creo que el gobierno se está desmoralizando en el sentido de que ya Evo Morales no debe marcar la agenda. Esta es la agenda. Pero a ver, alcalde, sin embargo, desde la oposición han señalado que van a estar en alerta porque piensan y temen de que haya una nueva arremetida. Y a ver, es muy llamativo lo que hoy ha salido, declaraciones del ex vicepresidente Álvaro García Linera, que ha dicho que los gobiernos progresistas tienen que saber cómo lidiar con la oligarquía empresarial conspirativa, revisando sus impuestos, mirando sus propiedades, sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Bueno, ¿Qué dice usted de esto? Yo soy optimista, pero no hay que ser tanto. ¿No? Está la ley, por ejemplo, que quieren pasar derechos reales al gobierno, ¿no? Todos derechos reales pasaría del Poder Judicial al Ministerio de Justicia. La ley de paso de Fundaempresa, ¿no? También al Ministerio de Gobierno, ya no sería una cosa independiente. La aprobación de la ley 13, hay una ley antes de esa. La 1386. 1386 señala en uno de sus artículos que el gobierno mediante decreto podrá reglamentar esa ley. Esa ley, la 1386, es el marco de lo que era esta ley, que ahorita se ha retirado. La 218. Pero hay un artículo en esa ley que dice que el gobierno nacional les queda facultado para regular esta ley mediante decreto. Perdón, lo que está diciendo el alcalde, perdón la interrupción, es que esta supuesta suspensión de la ley, ¿no? De este proyecto de ley, que en realidad reglamentaba la 1386. Pero que podría llegar a ser en realidad una movida que lo estén haciendo por vía decreto, claro, o vía Poder Ejecutivo, sí, ¿eso dice? Ya no le metemos. Claro, no vía asamblea, sino vía Poder Ejecutivo. Mucho lío, le metemos vía decreto. ¿Listo? Es por eso que hay todavía un poco en los sectores sociales, un ratito. Está bien, se ha retirado la reglamentación de la ley 1386, pero la 1386 sigue todavía. Y hay un artículo que señala que el gobierno puede reglamentar esa ley, mediante decreto. Entonces, esta es la susceptibilidad. Que el gobierno haya cambiado de estrategia. Que haya cambiado. Ya, no saquemos la ley, pero sí la podemos hacer por otro lado. Esa es la susceptibilidad, pero yo creo que es, como dicen, es paso a paso, ¿no? Es paso a paso. Creo que hoy el gobierno ha escuchado a la gente, la ministra me ha salido con su interpretación, que no quiere más generar más zozobra, más incertidumbre en el país, lo cual yo creo que ese es el camino. Y a eso se añade el hecho de que el CONADE ha suspendido las movilizaciones. Sí, creo que sí, pero en parte eso también le da un poco de tranquilidad a la población. Y basta de tensión. Yo creo que sabe que estoy viniendo ahorita de un evento que hemos organizado en la alcaldía de moda de la chola paseña, una pasarela, ¿sabes qué? Con un fondo hermoso de la catedral, y siento las ganas de la gente. Mira, no hemos invitado mucha gente porque teníamos miedo que nos llueva, pero era así el tumulto. La gente quiere mirar hacia adelante, quiere que sus ciudades crezcan, que se genere esperanza. Yo creo que es buena, yo lo tomo por el lado positivo, pero por supuesto hay que estar alerta. Tenemos ya a la viceministra de Comunicación, la señora Gabriela Alcón. Gracias por haber venido, por darnos su tiempo. A ver, ha habido diferentes repercusiones, no sé si es lo que ustedes esperaban como gobierno. Si bien se han suspendido las movilizaciones, las del CONADE, hay otra movilización que está en puerta porque piden que incluso se elimine la 1386.
la ley 1386. Y en medio de esto también hay quienes dicen que este ha sido un duro revés para el gobierno. Ministra, me gustaría conocer su criterio y también en representación del gobierno. ¿Qué es lo que dicen? Muchísimas gracias por el espacio, estimada Miriam, Leo también. Y hemos visto distintas repercusiones, ¿no? Pero nosotros como gobierno no consideramos una derrota, que es lo primero que se ha ido escuchando. No, para nosotros no es una derrota. ¿Derrota con quién? ¿Con quién estamos enfrentados? ¿Con el pueblo boliviano? ¿Es una derrota con el pueblo boliviano? Para nada. Hemos tenido, más allá, Miriam, de ser un gobierno democrático, legítimo, con más del 55%, después de haber demostrado una concentración de más de 1 millón de personas el pasado martes en apoyo al presidente Luis Arce, no es una derrota, porque no estamos enfrentados al pueblo boliviano. Lo que aquí ha ocurrido, y hay que ser muy claros, es que ha existido una desinformación que ha sido promovida por políticos de oposición, y permíteme decir esto más, que ha sido incluso con un amplio espacio patrocinado, si quieren, por algunos medios de comunicación, que han generado a determinados políticos para generar este tema de desinformación sobre un proyecto de ley, que lo que tenía era una unificación, que no es una ley masista, que es una ley, es una política de Estado ante la comunidad internacional. De hecho, era unificar, cohesionar la normativa que tenemos desde 1997 para responder a esa demanda internacional del Grupo Financiero Internacional, ¿no? Grupo de Acción Financiera Internacional, que evalúa para que el país no esté en la lista gris. ¿Tiene riesgos estar en la lista gris? Evidentemente. Hemos salido el 2013, justo con la gestión como ministro, ahora presidente Luis Arce. Entonces, lo que ha existido acá es un tema de desinformación para generar desestabilización, para tratar de generar crisis, para mostrar aquello a través del temor. Y lo hemos reconocido como gobierno, el hecho de no haber socializado oportunamente, lo hemos hecho después, oportunamente. Eso es cierto, pero eso ha sido tomado por la oposición como una bandera para tratar de desestabilizar al gobierno. Por eso para nosotros no es un fracaso. ¿Qué hemos hecho? ¿A qué hemos atendido? Porque hay un trabajo de poder escuchar a la población. Como ha existido este tema de la desinformación, de generar el temor infundado, de decirle, señor transportista, usted va a ser afectado, le van a confiscar, la UIF tiene estas atribuciones, y una cantidad que yo estaba enumerando de temas que han generado, que ha llegado a la población con esa sensación de temor. Y el gobierno lo que ha hecho ahora es precisamente retirar como ejecutivo este proyecto de ley, porque no queremos generar ningún tipo de situación que genere temor o que vayamos a asumir nosotros una normativa en contra del pueblo boliviano que nos ha respaldado hace pocos días. No es un fracaso que un grupo de políticos de oposición, yo lo escuchaba al señor Ares hace instantes, decir que esto es un fracaso, que se atribuyan pequeños logros, no entra en esta lógica, considerando que son varias elecciones, incluso la del 2019, porque se ha visto que no ha sido un fraude, no se ha aprobado muestra alguna, incluso la del 2019, no han ganado una sola elección. Ahí está la decisión del pueblo boliviano. Miren, nosotros lo vemos así, porque no nos estamos enfrentando al pueblo, estamos escuchando, reconociendo que hemos explicado muy tarde y que ha existido un tema de desinformación para tratar de ocultar lo que ha ocurrido en 2019. Recién escuchábamos al alcalde que decía, casi al final de la entrevista, decía, ojo, porque todavía hay mucha susceptibilidad de cierto sector de la oposición, porque entiende cierto sector de la oposición, según el alcalde Iván Arias, que existirían los mecanismos para poder viabilizar esta norma, ya no desde el lugar de la Asamblea, desde el lugar del Poder Legislativo, sino vía decreto. Recién lo comentaba, hace un instante nada más. En torno a la 1386. Exacto. Reglamentación, ¿no? Reglamentación.
¿Qué opina al respecto, viceministra? Que nosotros somos un gobierno del pueblo, legítimamente elegidos, valga la aclaración, que no nos vamos a ir a pelear con nuestro pueblo, con la población boliviana. No actuamos y operamos vía decreto como lo hacía el gobierno de facto del que era parte el señor Arias, que todo lo hacían por decreto. Incluso en los opositores nosotros hemos visto que es la ley del INE, que es esta otra ley, que derechos reales, que empecemos, que es un paquete de leyes. Cuando empezamos a escuchar este tipo de declaraciones, ya vemos, aquí va por otro lado. Lo que quiere la oposición y quienes han formado parte del gobierno de facto y, bueno, están acostumbrados a tratar de gobernar de esa manera, es generar temor y tratar de instalar mediáticamente, puedo decir, que tenemos una crisis. Díganme aquí, ¿cuál es la crisis que tenemos? ¿Cuál era la bandera del CONADE? Persecución política. La CIDH lo ha dicho muy bien, aquí se respeta el debido proceso. ¿Cuál persecución política? ¿Tenemos un momento crítico económicamente? Para nada. Los indicadores son muy claros y no lo decimos nosotros. Somos, y yo lo había dicho la otra vez, según el Banco Mundial, el primer lugar en Latinoamérica en inversión pública. Por eso hablábamos de los paros, afectan la economía. Son 112 millones de dólares día. Para La Paz, 32 millones de dólares. ¿Qué ha respondido cuando se ha hecho una convocatoria a la población? Porque un paro no se puede ocultar, es evidente. No, el país no se ha paralizado, las actividades eran normales con bloqueos, con manifestaciones, que es parte de nuestro país y además está garantizado aquello, la libertad de expresión. Entonces no hay una crisis, no generemos este tipo de confusión, de temor, de llegar a nuestros gremiales, a nuestros transportistas, a los periodistas. Si había que aclarar, se tenía que aclarar, pero no llegaba a los periodistas, a los médicos. No estamos en ese tipo de políticas de implementar decretos supremos como se ha hecho en el gobierno de facto, para nada. Aquí estamos trabajando, tenemos buenos indicadores y lo que se genera en este momento, lo que busca la oposición, le repito, que no ha ganado elecciones nacionales hace muchos años, es generar esta crisis construida, aparente, artificial, pero los resultados son muy claros. Acá estamos con buenos indicadores y queremos trabajar y hacer gestión. Creo que muchos estarían de acuerdo con lo que usted dice, de que han socializado tarde, tomaron muy tarde esta decisión. Hoy fue en la ciudad del Alto, donde también no lo aceptaron. Pero voy más allá. La directora de la UIF ha tratado de explicar una y otra vez esto del Grupo de Acción Financiera Internacional, que va a llegar en noviembre a nuestro país. Lo que sí ella anticipó es que justamente por no aprobarse este proyecto de ley nos podría caer alguna sanción. ¿Qué tipo de sanción? ¿A qué se refiere, por favor? A ver, ¿por qué era importante la ley, el proyecto de ley que se estaba tratando, que no lo hemos socializado oportunamente? Precisamente para responder a esa demanda internacional en el tema del lavado de dinero. No estamos hablando de pequeños montos, no estamos hablando de una persona que tiene un puesto, un local, para nada, que porque te compras un auto te voy a confiscar. No, estamos hablando de delitos transnacionales, narcotráfico, corrupción. El caso de Arturo Murillo, que tiene una ley en Estados Unidos precisamente por este tipo de normativas. Trata y tráfico, delitos transnacionales. ¿Esto que está pasando ahora con lo de las estafas piramidales? Hay que verificar. La UIF tiene que... No hemos explicado oportunamente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de delitos, es que este Grupo de Acción Financiera Internacional lo que exige es, pues, acciones en tema de lavado de dinero, sobre todo, y de estos delitos que le decía. Nosotros hemos estado en la lista gris. Desde el 2006 se empezó a trabajar y en el 2013 hemos salido de esa lista y se hace una evaluación, ¿no? Una valoración. Yo tengo acá, ¿qué es lo que, por ejemplo, te permite ser catalogado como un país riesgoso para la inversión extranjera? Que tú estés en la lista gris. El encarecimiento y limitación para realizar transacciones internacionales, dificultades financieras para exportadores, y son algunos elementos que se ve perjudicado a un país. Nosotros tenemos normativa en este momento. ¿Qué es lo que pretendía la ley? Era unificar, ¿no? Cohesionarla, porque tenemos normativa desde el año 1997. Vamos a hacer los esfuerzos, estamos trabajando en ello, pero a lo que nosotros nos preocupa mucho, es ese nivel de temor
infundado que yo decía, lo decía la ministra, y percibíamos en la gente, porque le han generado temor con la desinformación promovida por algunos medios de comunicación, y uno se sentía afectado. Para nada llegaba, pero hemos visto que existe esa sensación. ¿Y qué hacemos como gobierno? Pues vamos a retirar esa ley. Como ejecutivo lo hemos dicho, porque no vamos a ir a afectar esas sensaciones, ¿no? Bien. Escuchábamos aquí distintos expositores, tanto oficialistas como también de la oposición, que han hablado acerca de una situación de similitud entre lo que pasó ahora con también el tratamiento de la reforma del Código Penal, indicando como que también hubiese existido en ese momento una campaña de desinformación. ¿Ve alguna similitud la viceministra entre ambas cosas? Esto es operado por precisamente la derecha, ¿no? Hay similitudes. Son, la desinformación, las noticias falsas, más aún si vamos a llegar a afectar los intereses del que menos tiene, genera temor. Nosotros reconocemos, insistimos, reconocemos que hemos explicado tarde. Ya estaba instalado. Y no solo en lo que ha ocurrido con esa normativa, sino con varios hechos que tenemos. Vacunas, solo para llegar, ¿cuánto ha afectado? Y nos sigue afectando el tema de la vacunación acá. Son más de 6 millones de vacunas que no se están aplicando en este momento y tenemos. Entonces, el tema de la desinformación, las noticias falsas, cómo se va proliferando, es un riesgo para nosotros. Y si esto está siendo promovido, en este caso, por políticos de oposición para generar esa desestabilización y confrontación en el país que nosotros no queremos, porque son nuestros hermanos, sentimos el respaldo de ellos, es que aquí existe un manejo político, en este caso, ¿para qué? ¿Para qué? Para buscar impunidad. Y tratar de olvidarnos lo que ha ocurrido en 2019, cuando sabemos que tiene que existir una ruta que tiene que ver con memoria, verdad, justicia y reparación. Por eso le digo, todo está concatenado. Pero si ahí vamos a llegar a la población y ha existido ese temor, es por eso que nosotros hablamos de gobernar escuchando al pueblo. Le agradezco mucho por haber venido. No, era gracias. necesario escucharla y sin lugar a dudas nos imaginamos que los siguientes días también otras autoridades, el mismo presidente podrá conversar o hablar sobre esto. Gracias por haber venido. No, gracias Miriam, Leo, muchísimas gracias. Gracias, viceministra, y también nosotros, por supuesto, como siempre, y lo decimos, y no nos vamos a cansar de decirlo, en este ejercicio sano de periodismo tenemos parte y contraparte.